Buenos días, good morning, hello. Buen día, Buenos profesor. días, profesor. Bueno, siempre es un poco difícil arrancar tan temprano, ¿no? Bueno, el día de ayer explicamos al final, básicamente terminamos de explicar los principales mecanismos que hay de políticas en relación a las exportaciones, ¿no? Las exportaciones, ¿no? Pueden ser objeto de diversas acciones por parte de los gobiernos con distintos objetivos, ¿no? O sea, claro, tal vez el objetivo más recurrente y uno espera que sea el más racional, ¿no? Es que los gobiernos traten de promover a sus sectores exportadores, dado los beneficios que trae una actividad exportadora para un país, ¿no? Entonces, para promover exportaciones hay distintas maneras, ¿no? Distintos instrumentos de política económica. Que van pues desde lo que es el clásico subsidio a la exportación, ¿no? Que es generalmente es un porcentaje del valor de lo que una empresa exporta, el gobierno le da un extra, ¿no? Un premio, digamos, ¿no? Ahora, como explicamos ayer, ese tipo de subsidios no son permitidos por la OMC. A pesar de eso, hay países que lo aplican. En general, la OMC prohíbe subsidiar a las exportaciones, ¿no? Porque eso puede generar en el mercado internacional un sistema de competencia desigual, ¿no? Desleal, en el cual las empresas de un país pueden ganar mercados externos, no tanto por su capacidad, sino porque tienen el apoyo de su gobierno, ¿no? Que les da dinero para que puedan mejorar su producto, para bajar sus costos, ¿no? Para hacer su publicidad, etcétera. Todos esos apoyos gubernamentales son bastante restringidos en general por la OMC, ¿no? Y entonces cuando un gobierno quiere apoyar a sus exportadores, tiene que mirar bien qué cosas son permitidas y cuáles no, ¿no? Y si otorga subsidios que no son permitidos, ¿no? Bueno, corre el riesgo el país de ser sujeto a sanciones, ¿no? Sanciones o represalias, ¿no? Que las adopta el país importador, ¿no? Y eso es muy común y todo el tiempo hay ese tipo de conflictos comerciales, cuando un país acusa a otro de que está subsidiando indebidamente a sus exportadores, ¿no? A sus empresas exportadoras.
y constantemente hay denuncias en la OMC y hay otros organismos también, ¿no? Y aquí en el Perú ha habido casos, ¿no? También, o sea, ha habido en otros países ha habido denuncias contra empresas peruanas, ¿no? Y también en el Perú ha habido denuncias contra empresas de otros países que exportan sus productos al mercado peruano, ¿no? Y cuando ocurre una denuncia de ese tipo, bueno, hay un procedimiento, se hace una investigación, una verificación, porque a veces puede ser una denuncia falsa, ¿no? Pero se hace una verificación si efectivamente hay una empresa que está recibiendo un subsidio de su gobierno, ¿no? Y se comprueba, entonces el país importador puede poner una sanción contra esos productos que vienen subsidiados, ¿no? Y esas sanciones generalmente, claro, tienen la forma de lo que se llama derechos compensatorios, ¿no? Las sanciones no deben de ser, digamos, cuantitativas, ¿no? Eh, en el sentido que si, por ejemplo, está entrando un producto colombiano subsidiado por su gobierno, lo exportan al Perú, y en el Perú alguien denuncia, entonces se abre una investigación y se demuestra, ¿no? ¿Qué hace el gobierno peruano? Bueno, tiene que poner una sanción. Eh, la, la sanción, digamos, más cruda podría ser, entonces prohíbo importar esos productos. Bueno, eso no es factible, ¿no? Podrían ser casos muy extremos que en realidad no están eh, contemplados en la legislación, pero lo que sí es claro es que un país puede poner lo que se llama derechos compensatorios, ¿no? Hacia esos productos que se ha demostrado que ingresan a nuestro país recibiendo un subsidio del gobierno del país exportador, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es calcular la magnitud del subsidio, ¿no? Entonces el país importador aplica derechos compensatorios, o sea, son unos aranceles adicionales, ¿no? Eh, a los que existen, ¿no? Y pero primero hay que determinar la magnitud del subsidio. Entonces, si producto de la investigación que hace el país importador, ¿no? Digamos, en este ejemplo, si hay una denuncia contra un producto colombiano que es exportado de Colombia a Perú, ¿no? Y empresas peruanas se sienten afectadas por ese producto, denuncian ante el gobierno peruano investiga, y si comprueba que hay un subsidio, tiene que investigar, que viene desde el gobierno colombiano, ¿no? Se establece la magnitud del subsidio, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje ese subsidio al final tiene que establecerse cuál es el porcentaje del subsidio? Y si se establece, por ejemplo, que el gobierno colombiano está dando un subsidio de 30% a sus exportadores, ¿no? Eh, entonces, comprobado eso, el gobierno peruano eh, pone un derecho compensatorio de 30%, no sé, equivalente al subsidio, o sea, un arancel de 30% que se aplica solo para esos productos provenientes de Colombia, ¿no? Entonces, en adición al arancel general que hubiera, ¿no? Entonces, si el gobierno establece un subsidio de 30%, digamos, para las bicicletas colombianas que vienen al Perú, cuando llega la bicicleta colombiana al Perú, paga, digamos, 6% de arancel general, pero además le cobran 30% a ese producto, no a bicicletas de otros países, solo a las bicicletas colombianas. Ese 30% sería el derecho compensatorio. Y esa es la sanción
Entonces, ciertamente, la idea es encarecer la importación de ese producto colombiano, o, digamos, matar el subsidio, ¿no? Porque el gobierno colombiano le da un subsidio de 30%, pero cuando llega al Perú le hago pagar un impuesto de 30%, entonces, en cierto modo, estoy cancelando ese subsidio a la exportación. Y eso es legal, eso es cosa de todos los días hay una que otra denuncia o todas las semanas, ¿no? Y eso tiene procedimientos establecidos. Entonces hay que tener cuidado cuando se adoptan políticas de subsidio a las exportaciones, ¿no? Otras formas de subsidios pueden ser, hay diversas formas de subsidio, por ejemplo, puede ser que el gobierno le presta plata a intereses muy bajos a las empresas exportadoras. Eso también es un subsidio, ¿no? O sea, todo lo que está dirigido en favor de las empresas exportadoras puede ser un subsidio. O que el gobierno le vende electricidad más barata a las empresas exportadoras, eso es otra forma de subsidio. O sea, es un subsidio, un apoyo que está dando el gobierno exclusivo para las empresas exportadoras, ¿no? Ahí entra la categoría de subsidio. Pero si es un subsidio general, no, por ejemplo, el gobierno puede decir, les presto plata a bajos intereses a todas las empresas. Y ahí entran exportadoras o empresas que producen para el mercado interno. Ese no es un subsidio específico para la exportación, es un subsidio general. Eso no es problema. Ahí la OMC no tiene nada que decir, porque eso ya es una política general del gobierno. Eh, y entonces hay una gama de instrumentos y una gama de situaciones que hay todos los días. Lo único que permite la OMC como apoyo, un modo de apoyo a las empresas exportadoras en un país es la devolución de los impuestos que pagaron por sus insumos, ¿no? Eso sí es permitido, ¿no? Y eso lo hacen todos los países. Y ahí no vulneras las reglas de la OMC, y en el Perú existe ese sistema, ¿no? El gobierno peruano, en el Perú hay leyes, ¿no? Y mecanismos por los cuales si una empresa exportadora, eh, el gobierno le exonera o le devuelve, ¿no?, todos los impuestos que haya pagado cuando compra sus insumos, ¿no? Y básicamente son dos impuestos, el IGB y los aranceles. Y entonces nosotros hemos explicado ayer cómo funcionan esos mecanismos de devolución de impuestos. Y eso hacen generalmente todos los países, tienen sistemas de devolución de impuestos a las empresas exportadoras, pero está restringido a los impuestos que han pagado por sus insumos en su proceso productivo, ¿no? Ahí existe, es una norma, una práctica internacional, ¿no?, en la cual se aplica en tributación internacional, ¿no? Hay dos principios básicos, que son el principio del origen y el principio del destino. Eso se refiere a en qué país se pagan los impuestos a las ventas, ¿no? Entonces, la práctica internacional es que eh, todos los impuestos eh,
se deben de pagar en el país de destino, ¿no? Y no en el país de origen. Entonces la idea es que cuando una empresa en el Perú produce un bien para exportar, el gobierno no le cobre impuestos cuando compra insumos, ¿no? Por eso le va a encarecer el producto final, ¿no? Y tampoco le cobra impuestos el IGB, por ejemplo, cuando exportas, ¿no? Cuando una empresa peruana exporta, no le recarga IGB. Si la empresa vende en el mercado interno, por ley tiene que recargarle el IGB, pero cuando exporta no. Entonces la idea es que los productos exportados, no, cuando se venden no pagan IGB y el IGB pagado cuando compró sus insumos tampoco le cobren, y si le cobran se lo devuelve el gobierno, ¿no? Entonces, el producto exportado sale del país libre de impuestos en su proceso productivo, ¿no? Porque en realidad cuando llegue ese producto va a pagar impuestos en el país de destino. Cuando entre a Estados Unidos, ¿no? Si yo exporté a Estados Unidos, allá el gobierno americano le va a cobrar impuestos, cobrará su arancel y cobrará su impuesto a las ventas allá. Pero la idea es que de acá del país salga limpio, digamos, de impuestos a las ventas, ¿no? Y a las compras que haga. Por lo demás, no hay otra forma de apoyo, ¿no? Por ejemplo, no, sería también contra las reglas de la OMC que el gobierno diga, por ejemplo, a las empresas exportadoras les exonero de impuesto a las utilidades. Eso es un subsidio, en realidad, no es, porque está dirigido en favor de un sector, que es el sector exportador. Eso es un subsidio no permitido por la OMC. Y bueno, esos son pues algunos de los ejemplos más comunes, los casos que hay. Y hay todo en las reglas de la Organización Mundial de Comercio, hay todo un capítulo sobre subsidios. ¿Qué subsidios son permitidos? ¿Qué subsidios no? En el caso de las exportaciones, ¿no? Eh, y siempre hay discrepancias porque a veces, claro, los gobiernos son ingeniosos e inventan formas y dicen, no, esto no es subsidio. Y la otra parte dice, sí, es un subsidio. Entonces, bueno, hay que evaluar, hay que eh, definir si es o no un subsidio, ¿no? Y entonces en las reglas de la OMC hay una lista qué cosa se considera un subsidio a la exportación y qué cosa no. Entonces, si un gobierno otorga a sus empresas exportadoras un apoyo, ¿no? Financiero, fiscal, ¿no? Eh, que sea catalogado como un subsidio a la exportación, bueno, ahí puede entrar en problemas. Eh, y bueno, el otro lado de la moneda de promover exportaciones es más bien al revés, ¿no? Es un poco, y ocurre por distintas circunstancias que un gobierno penalice a sus exportaciones, ¿no? Por X razones. Por ejemplo, les ponga un impuesto a los exportadores. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un gobierno le pone un impuesto a los exportadores? ¿O por qué prohíbe exportar ciertos productos, ¿no? Eso es una penalización contra el sector exportador. Ahí no hay muchas normas internacionales, porque bueno, eso ya queda dentro del país, ¿no? Sí, generalmente por fines fiscales puede ser que
para recaudar más impuestos, un gobierno ponga un impuesto a la exportación de un bien, ¿no? Bueno, eso es permitido, es legal, eso es decisión de un gobierno. O que un gobierno prohíba exportar un bien, eso también es decisión soberana de un gobierno, ¿no? Por distintas razones, generalmente puede ser por motivo de escasez interna, ¿no? Cuando escasea internamente un país, un bien en un país, y ese bien se exporta, bueno, el gobierno puede decir, bueno, como hay escasez en el mercado interno, se prohíbe exportar. Eso puede llegar a ocurrir, creo que les mencionaba, eso está pasando, por ejemplo, ha pasado ahorita en Argentina, que por alguna razón hay escasez de carne en el mercado interno, entonces el gobierno ha prohibido exportar carne, e igual podría pasar con cualquier bien que un gobierno considere que está desabastecido el mercado nacional y no tiene, que es su prioridad, entonces eh, eh, restringir las exportaciones de ese producto para que las empresas, en vez de exportarlo, lo vendan dentro del país. Y entonces, en general, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ocurrir en relación a las exportaciones y a las importaciones en materia de política económica. Bueno, ahora hemos terminado de presentar toda una gama de instrumentos y hemos analizado qué efectos puede tener un arancel cuando hablamos de importaciones, o un subsidio cuando hablamos de exportaciones, o un impuesto, ¿no? Eso es. Eh, eh, en materia de, vamos a volver, eh, lo que nos vamos a hacer eh, luego es ver el tema junto, ¿no? Porque hemos visto por separado, por ejemplo, el arancel a las importaciones, por separado el subsidio a las exportaciones, ¿no? Eh, eh, Vamos a ver, no ahorita, eh, eh, pero en la segunda parte de la clase de hoy, en la subsiguiente, la cosa en conjunto, ¿no? Porque en conjunto pueden subsistir varios de estos mecanismos. Entonces ahí tenemos que ver ya un análisis de equilibrio general, o sea, ver no solo un mercado particular, sino todo el bosque, no solo cada árbol, ¿no? Pero antes de eso, en la clase de hoy, vamos a elaborar un poquito más y vamos a volver al tema de aranceles, ¿ya? Es una especie de introducción para lo que vamos a ver después, que tiene que ver con la estructura arancelaria, ¿no? Y este es un debate muy importante. Eh, Cuando un gobierno, ¿no?, decide poner aranceles a las importaciones, ¿no? Estamos volviendo al tema de aranceles, ¿no? Eh, Tiene que decidir dos cosas, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la tasa del arancel? O sea, ¿cuánto impuesto le voy a cobrar a los productos importados? ¿10%, 5%, o no les cobro nada, ¿no? O 20%. ¿Cuál es la tasa? Y el otro tema en política arancelaria es cuál es la estructura, ¿no? Estructura quiere decir cuál es la varianza o cuál es la cantidad de aranceles diferentes que pueden haber, ¿no? Entonces, puede ser, bueno, a algunos productos les cobro 20%, a otros les cobro 5%, a otros les cobro 15%. Esa sería una estructura escalonada o diferenciada, ¿no? Que
que a los productos les cobra distintas tasas, en base a algún criterio, ¿no? O sea, la opción es tener una estructura arancelaria diferenciada, aranceles diferentes para cada producto, o la otra opción es tener una estructura uniforme en el cual les cobro a todos por igual, ¿no? A todos les cobro 10%, no importa si es un caballo o un automóvil, igual paga 10%. O si es un scooter, igual paga 10%. Esas son las dos opciones de estructura arancelaria. Y en el Perú, ¿no? La estructura arancelaria es bastante uniforme, no hay muchas tasas, en realidad solo hay 3 tasas en el Perú, ¿no? 0%, eso ya lo hemos mostrado antes, que es lo que paga la mayoría de productos, 6% hay un grupo y 11%, eso es todo. Antes no era así, antes había, no sé, 50 tasas diferentes, ¿no? Y más bien el Perú ha evolucionado a lo largo de varios años hacia un sistema más uniforme, ¿no? Y eso es un debate. Hay gente que sostiene que el sistema debe ser diferenciado, o sea, no hay que cobrarle igual a todos, sino diferente a cada producto, ¿no? Pero ahí entramos a decir, bueno, ¿y con qué criterio? ¿Por qué el auto va a pagar 10% y el scooter va a pagar 2%? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿Y por qué la bicicleta va a pagar 0%? Entonces ahí pueden haber miles de razones, ¿no? Eh, pero al final todo eso también puede ser subjetivo, ¿no? Eh, y cuáles son, digamos, las razones más eh, comunes cuando alguien que propone una estructura arancelaria o en general de impuestos diferenciado, ¿no? Bueno, hay básicamente 2 criterios. Uno puede ser el criterio social, ¿no? El cual que puede decir, bueno, los libros y las medicinas no pagan arancel, porque claro, son bienes de mucha importancia social. Y si le pones un arancel, bueno, lo encareces, ¿no? Entonces no hay que encarecer los libros y las medicinas, entonces en muchos países los libros y las medicinas no pagan arancel. Igual la comida, ¿no? Algunos. Entonces, ese puede ser un criterio social, ¿no? Eh, el otro criterio es lo que se llama un criterio de industrialización, ¿no? En el cual una propuesta típica, ¿no? Es decir eh, que generalmente la noción es que los insumos pagan poco arancel o no pagan arancel, pero los bienes finales deben pagar más arancel. Ese es el criterio de protección a la industria, ¿no? Que, digamos, la ropa pague un arancel alto para proteger a los fabricantes de ropa, ¿no? Pero la tela pague un arancel bajo para no encarecer el insumo del que fabrica ropa, ¿no? Y con eso promueves a la industria de ropa. O sea, en general la noción más común es decir, ¿por qué los insumos tienen que pagar menos y el producto final tiene que pagar más arancel? Y ahí entramos entonces, ¿cuál es la crítica a esa propuesta que suena bien? Así, claro, digo, porque, bueno, a veces dice, bueno, ¿qué cosa es un insumo y qué cosa es un bien final? ¿No?
Dice, la tela es un insumo para fabricar ropa, correcto, pero la tela a su vez es un bien final, ¿no?, que utiliza otros insumos, ¿no? Y el fabricante de tela nacional tiene tanto derecho como el fabricante de ropa a decir, yo también quiero protección, ¿no? Eh, y ahí uno entra al tema de las interrelaciones entre insumos y productos, ¿no? Y el otro tema es el tema de las distorsiones de precios, ¿no? Porque eh, eh, un sistema de impuestos en general, ¿no?, a los productos, en este caso aranceles, diferenciado, altera, ¿no?, la estructura de precios relativos, ¿no?, eh, frente a las condiciones del mercado, ¿no? En cierto modo, artificialmente, si cuando el gobierno dice, bueno, este producto X, el scooter va a pagar más impuestos, la bicicleta va a pagar menos, ¿no?, estás alterando los precios relativos, estás encareciendo un producto y abaratando otro. Eso técnicamente es una distorsión, ¿no? Estás distorsionando los precios relativos por una decisión personal que puede tener justificaciones, pero es una decisión administrativa, ¿no? Estás afectando los precios del mercado. Y eso tiene un costo económico, ¿no? Y eso es lo que estudiamos los economistas. O sea, es muy fácil decir, bueno, a ti te cobro más y a ti menos, y puedo inventar mil excusas. Pero eso es una distorsión. Y eso tiene un efecto económico que hay que conocerlo y analizarlo, ¿no? Eh, y un último punto es el tema de administrativo, ¿no? Una estructura arancelaria que tiene tasas, 50 tasas diferentes para cada producto, es muy compleja su administración, ¿no? Y, y se presta para mucho fraude, ¿no? Porque a la hora en que se tiene que pagar el impuesto o el arancel, eh, ¿en qué grupo lo calificas, no? Entonces, puede haber fraude en el cual un producto que le corresponde una tasa muy alta lo califican en otra partida arancelaria que paga menos, ¿no? Y así evaden el impuesto. Todos estos sistemas diferenciados se prestan, además de que es una distorsión, se prestan a manejos administrativos. Entonces, lo más sano, ¿no?, para evitar esas distorsiones de precios relativos y para tener un sistema administrativo más transparente, menos sujeto a fraude y corrupción, es tener sistemas uniformes. Y esa es la recomendación, digamos, más aceptada en general, ¿no?, entre economistas, es que en lo posible lo que hay que tener es sistemas de impuestos, en este caso que afectan directamente a los precios, ¿no?, como el arancel, que te afecta el precio de un bien, lo más uniformes posible, ¿no?, para no alterar los precios relativos y para facilitar la administración. Y un poco esa es la razón por la cual la estructura arancelaria del Perú se ha hecho, es relativamente uniforme, no es totalmente uniforme, pero este, la variabilidad es muy poca, ¿no?
Chile, creo que al menos hasta hace unos años, tiene una estructura también uniforme, incluso más uniforme que la peruana. Creo que en Chile todos pagan 6% de arancel. Entonces, esa es una estructura totalmente uniforme. Quizás siempre hay alguna excepción, ¿no? Y desde el punto de vista económico es un sistema muy eficiente, ¿no? Porque no crea distorsiones de precios relativos. Y administrativamente también no es problema porque nadie va a reclamar, no, que a mí me toca pagar menos, a mí más, no, todos pagan 6%. Este, eh, y lo que nosotros vamos a mostrar, hay un artículo de un economista, Johnson, que hace muchos años, ¿no?, que muestra cómo una estructura de aranceles uniforme es más eficiente desde el punto de vista de la producción que una estructura arancelaria diferenciada para cada producto. Y entonces acá hay un gráfico. Este gráfico está en acá. Bueno, este gráfico muestra cuál es la diferencia entre una estructura arancelaria uniforme versus una estructura arancelaria diferenciada, ¿no? Este gráfico está tomado de un artículo de un antiguo economista, Harry Johnson. Voy a poner a disposición una copia del artículo de Harry Johnson, donde está este y otros gráficos, ¿no? Acá solo vamos a mostrar el caso de los efectos de una estructura arancelaria uniforme versus una estructura arancelaria diferenciada. ¿Qué efectos tiene sobre la eficiencia productiva? ¿No? Y lo que demuestra acá es que el arancel uniforme es más eficiente desde el punto de vista productivo. También se puede ver, y eso es más complicado y ahí la conclusión no es tan clara, ¿no?, porque eso requiere otros supuestos más difíciles. ¿Qué pasa por el lado del consumo? ¿No? Nosotros vamos a ver qué pasa por el lado de la producción, que creo yo que es, digamos, el factor que más hay que tener en cuenta cuando se diseña una estructura arancelaria, es qué efectos tiene sobre la asignación de recursos productivos, ¿no? También hay que ver qué efectos tiene sobre el consumo. Pero esta demostración ilustra, ¿no?, por el lado de la producción, la superioridad de una estructura arancelaria uniforme versus una estructura arancelaria diferenciada. Entonces, vamos a explicar este gráfico. No sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos explicado hasta este momento. Bueno, en este gráfico lo que tenemos son dos cuadrantes del eje cartesiano, ¿no? O sea, este es un modelo de dos bienes solamente, ¿no? Vamos a comparar los aranceles entre dos bienes importados, o sea, dos bienes importables, ¿no?,
que se producen en el país, pero que también se pueden importar, ¿no? Pero lo que vamos a ver acá es qué efectos tienen los aranceles sobre la producción nacional y sobre la eficiencia de esta producción. Acá tenemos los dos cuadrantes superiores del eje cartesiano, ¿no? Hacia acá a la derecha, este es el cuadrante superior derecho, ¿no? El que siempre usamos, y acá hay precios y acá hay cantidades, ¿no? Y en el otro eje hacia la izquierda también es un cuadrante de precios y cantidades, ¿ok? Y en el cuadrante de este lado, digamos en el lado superior derecho, representamos, y hay dos bienes que se producen en este país, alfa y beta. En el cuadrante de aquí del lado derecho está el bien alfa, ¿no? En el cuadrante izquierdo está el bien, perdón, en el cuadrante derecho está el bien beta, ¿no? En el cuadrante izquierdo está el bien alfa. Entonces, en el cuadrante derecho está el bien beta, y esto es el P beta, el precio del bien beta, es de la cantidad producida del bien beta. Vamos a ver solo la producción, ¿no? En el eje horizontal del origen hacia la derecha está la cantidad producida del bien beta, y esta es la curva de oferta interna, ¿no? En el país se produce este bien beta, y estos son los costos marginales o la curva de oferta del bien beta, ¿sí? En el otro cuadrante tenemos lo mismo para el bien alfa, ¿no? Este es el precios y cantidades producidas de alfa, y esta es la curva de oferta de alfa. Acá nos movemos hacia la izquierda y acá hacia la derecha, en valores absolutos, ¿no? Claro, en valores algebraicos, bueno, esto es negativo, en realidad, movernos de acá a la izquierda, pero acá lo tomamos en su valor absoluto, sin signo, ¿no? Quiere decir que movernos de cero a la izquierda significa mayor cantidad producida, igual de cero a la derecha también significa mayor cantidad producida. Inicialmente suponemos libre comercio, ¿okay? Y que estos productos se pueden importar, ¿no? Y por facilidad se puede hacer el análisis con precios distintos, pero el gráfico sería muy enredado. Y para poder comparar sobre una misma base, ¿no? Asumimos que el precio internacional de alfa y de beta es el mismo, o sea, digamos $1. Tú puedes importar beta y cuesta $1. El pi, precio internacional, es $1. Y beta cuesta $1 en el mercado internacional, alfa también cuesta $1. Los dos cuestan lo mismo, entonces esta es la línea de precios internacionales, pi. $1 es igual para alfa y para beta. ¿Okay? Entonces, si hubiera libre comercio, el precio interno de beta sería $1, ¿no? Que es el precio de importación, y a ese precio, entonces la producción nacional, el fabricante nacional puede producir beta, pero tiene que venderlo a $1 también, ¿no? Porque el referente es el precio internacional, entonces a ese precio, a $1, la cantidad producida de beta sería beta cero. Se ve bien el gráfico, ¿no? ¿Están todos viendo bien el gráfico? Sí, profesor. Bueno, y a ese mismo precio, dada la oferta doméstica, la cantidad producida de alfa sería alfa cero, ¿no? Entonces, y eso es
solo se producen esos dos bienes en el país. Entonces, en total, esa es toda la industria que hay en el país. La producción industrial total de alfa más beta sería todo este rango, alfa 0, beta 0. Este sería la producción industrial del país. Alfa 0 más y beta 0. Todo este segmento representa la cantidad producida de alfa, de beta más alfa. Ese es el tamaño de la industria. Suponiendo que en este país la industria produce solo estos dos bienes. Esa es la situación inicial. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno quiere proteger a la industria nacional y pone aranceles a la importación de cada bien, ¿no? Pero pone, y hay dos opciones, ¿no? ¿Qué pasa si pone una estructura arancelaria diferente para cada producto? Y otra es, ¿qué pasa si a todos les pone el mismo arancel? Porque lo que vamos a comparar en este análisis es ver cómo funciona un arancel uniforme, o también le llaman arancel plano o arancel chato, y quiere decir que todos los productos pagan el mismo arancel, o un arancel diferenciado, en el cual hay un arancel diferente para cada producto. Veamos primero el caso de un arancel diferenciado, en el cual el gobierno pone un arancel a beta menor que el arancel a alfa. Entonces, partiendo del precio sin aranceles, ahora, con un arancel T beta, acá, esto representa el arancel al bien beta. Entonces, el precio doméstico ya no va a, que antes era $1, ahora va a ser $1 más el arancel. El producto importado vale $1, eso no cambia, pero cuando lo importas, ¿no? Tienes que pagar $1 más el arancel, más T beta. Entonces, el precio en el mercado doméstico sube de 1 a 1 más el arancel. Entonces, este es ahora el nuevo precio de beta. Y a ese precio, dada la oferta nacional, entonces lo que ocurre es que aumenta la cantidad producida, ¿no? De beta 0 a beta 1. ¿Cierto? Aumenta la producción de beta porque estás protegiendo a la industria nacional frente al importado, porque al importado le cobras un arancel igual a T beta, ¿no? Y entonces el efecto del arancel es que aumenta la producción nacional, ¿no? De beta 0 a beta 1 gracias a este arancel. Y eso trae un costo de ineficiencia, porque esta producción es ineficiente porque está protegida por el arancel. Como hemos ya explicado antes, ¿no? El costo de la ineficiencia productiva sería este triángulo C. ¿Sí? Esto lo hemos visto ya antes, ¿no? Cuando hemos visto el efecto sobre el bienestar, ¿no? Y el efecto neto es la pérdida de eficiencia. Acá estamos solo viendo el lado de la producción, que es este triángulo C. Eso es lo que ocurre en el mercado de beta. Ahora, en el mercado de alfa, el gobierno también pone un arancel a alfa, pero es mayor que el arancel a beta. Entonces, partiendo del precio entonces inicial sin aranceles, el arancel de alfa es tan alto que lleva el precio doméstico más arriba, ¿no? Aquí
el arancel a alfa, T alfa, es superior al arancel a beta, T beta, entonces el precio antes costaban lo mismo en el mercado doméstico, $1, que era igual al precio internacional. El precio internacional sigue costando $1, pero cuando tú importas alfa, pagas $1 más el arancel, ¿no? Y entonces te lleva el precio de acá hasta acá. Esa es una estructura diferenciada en la cual el arancel a alfa, T alfa, es mayor que el arancel a beta, que es T beta. Por eso es que el precio es mayor. El precio de alfa, el precio doméstico de alfa sube más que el de beta porque le he puesto un arancel mayor a alfa. Entonces, en el mercado de alfa, este es el precio de referencia, ¿no? Y eso va a hacer que aumente la producción nacional según la curva oferta. Entonces, este es ahora el precio de referencia. Y entonces la producción de alfa, ¿no?, que antes era alfa 0, cuando no había arancel, ahora sube hasta alfa 1, ¿no? La producción de alfa aumenta gracias al arancel de alfa 0 hasta alfa 1, ¿no? Entonces crece la producción de alfa y crece la producción de beta, ¿no? Entonces, en general ha crecido la producción industrial de este país, ¿no? Ahora la producción total es alfa 1, beta 1. Todo este segmento de acá, beta 1 hasta alfa 1, representa, ¿sí?, el valor, la cantidad total producida de alfa más la producción de beta. Ese es el tamaño de la producción nacional. Antes solo era alfa 0, beta 0, pero la protección arancelaria ha hecho que crezca la producción nacional de alfa 0, beta 0, en total beta 1, alfa 1, ¿no? Eso está en esta lámina acá, ¿no? Con libre comercio, el precio doméstico de alfa, bueno, era $1, asumimos, pero cuando le pones un arancel a alfa mayor que el de beta, T alfa mayor que el de beta, el precio de, en esta columna analizamos el caso de arancel diferente, que es el que estamos viendo. Después vamos a ver el arancel uniforme. Ahora estamos analizando el caso en que el arancel de un bien, alfa, es mayor que el de beta, o sea, son aranceles diferentes. Entonces, el efecto sobre los precios van a subir según la magnitud del arancel, ¿no? Entonces, eso va a afectar la producción de alfa y de beta. Con el arancel, la producción de alfa es O alfa 1 y la producción de beta es O beta 1, y la producción total de alfa más beta con el arancel es alfa 1, beta 1, ¿no? O sea, esto de acá, alfa 1, beta 1. Esa es la producción total con el arancel diferenciado. Bueno, así como en el caso de beta, acá habíamos mostrado que en este caso el costo de ineficiencia, la producción genera una ineficiencia que es esta área C. Bueno, acá también va a haber una ineficiencia, incluso va a ser mayor porque el arancel es mayor, ¿no? Entonces, acá la ineficiencia generada por el arancel a beta, a alfa, sería también este triángulo, ¿no? Que acá está dividido en dos partes, que es A más B, pero es un solo triángulo, ¿no? Que lo he dividido en dos partes
para después poder compararlo con el arancel uniforme, ¿no? Pero lo importante acá es ver que la ineficiencia productiva generada por el arancel a alfa, ¿no?, es este triángulo de acá, ¿sí? Está subdividido en dos partes. A más B es la ineficiencia por el lado de alfa. Entonces, en términos de ineficiencia, el efecto combinado de ambos aranceles es que esto ha introducido una ineficiencia productiva igual a todo este triángulo por parte de alfa y a este triangulito por parte de beta. Entonces, la ineficiencia generada por este arancel es este triángulo que es A más B más este otro que es C. Y eso está acá, ¿no? La ineficiencia, o lo que aquí se llama el costo de la protección. El costo de la protección quiere decir qué perjuicio causa la protección, ¿no? La protección nos incurre, genera un costo de ineficiencia que está representada por esta área, A más B más C. A más B más C. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Ok. Lo que vamos a mostrar ahora es qué pasaría si el arancel, en vez de ser diferenciado, fuera uniforme. Lo que vamos a mostrar entonces es qué sucede con la producción y con la ineficiencia productiva cuando el arancel es uniforme, y lo que vamos a demostrar es que cuando el arancel es uniforme, siempre hay ineficiencia porque hay protección, ¿no? Pero la ineficiencia es menor, o sea, el costo de la protección en términos de la ineficiencia que genera un arancel uniforme es menor que el costo de la protección o la ineficiencia que genera un arancel diferenciado. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no?, si cambia la estructura arancelaria, que de una diferenciada, como está en este momento, con dos aranceles distintos, arancel de beta, T beta, y arancel de alfa, T alfa, en el cual un arancel alfa es mayor que el de beta, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos la estructura arancelaria y en vez de cobrar, por ejemplo, 15% a alfa y 5% a beta, digamos que el arancel de alfa, por decir, es 15%, y el arancel de beta es 5%, o sea, son diferentes, el gobierno dice, no, vamos a cobrarle a todos por igual, ¿no? Y en este ejemplo, busca un arancel intermedio, ¿no?, entre 15 y 5, ¿no?, que puede ser 10, por ejemplo, o puede ser 11 o 8, ¿no? En todo caso, es un arancel intermedio, ¿no?, igual para todos, ¿no? Digamos que dice, en vez de que el arancel sea 15 y 5, el gobierno dice, a partir de mañana todos los productos pagan 10%. O sea, adopta una estructura arancelaria plana o chata o uniforme, en el cual todos pagan 10%. Entonces,
ahí entramos a una estructura arancelaria uniforme. En el gráfico, ¿qué efectos va a tener? Bueno, quiere decir que para esta uniformidad significa entonces que el arancel de beta va a tener que subir, que era 5, lo subo a 10, ¿no? Y el arancel de alfa, que era 15, lo bajo a 10, ¿no? Estas flechitas indican que el arancel de alfa baja y el arancel de beta sube, entonces todos ahora van a pagar 10%. Entonces, este arancel T es igual para alfa y para beta, ¿no? Entonces, el precio doméstico va a ser igual al precio internacional de uno, que es igual para ambos, más el arancel, que también es igual para ambos, ¿no? Entonces, esta línea roja representa el nuevo precio doméstico, que es igual al internacional más el arancel, asumiendo que todos los productos pagan el mismo arancel. Y todos los productos son solo dos, ¿no? Y entonces, este precio es ahora el nuevo precio doméstico de ambos productos, ¿sí? ¿Cómo va a afectar eso a la estructura productiva? Bueno, lo que está haciendo acá el gobierno es, en realidad, le está dando más protección a beta, ¿no? Porque le está subiendo el arancel. Entonces, en el mercado de beta, en este cuadrante, el nuevo precio es esta línea roja, ¿no? Y dada la oferta de beta, entonces, la producción estaría acá, el equilibrio de la producción, lo cual significa que la producción de beta aumenta de beta 1 a beta 2, ¿no? Porque ha subido el arancel. Entonces aumenta la producción de beta, ¿no es cierto? En el caso de alfa, ¿no? Ha bajado el arancel de alfa, en este ejemplo hipotético, ¿no? De 15 a 10, ¿no? Y entonces quiere decir que estamos reduciéndole la protección a alfa, ¿no? Y el precio de referencia para alfa ahora es esta línea roja, ¿no es cierto? Y entonces, dada la pura oferta, entonces la producción de alfa con el nuevo arancel va a ser alfa 2, antes era alfa 1, pero como le hemos bajado el arancel, entonces la producción de alfa se contrae, ¿no? La producción de alfa se achica, ¿no? Como el chapulín, ¿no es cierto? Que toma sus pastillas de chiquitolina y se achica. Bueno, acá la pastilla de chiquitolina es que le hemos bajado el arancel o la protección a alfa, entonces se contrae la producción de alfa. Aquí, para poder demostrar qué estructura es superior, ¿no? Lo que se asume es que este cambio de estructura arancelaria se hace, digamos, de una manera calibrada, ¿no? De tal forma que no se reduzca la producción industrial total. O sea que, si bien es cierto que acá le estamos dando más protección a alfa, ¿no? A beta, perdón, porque está subiendo el arancel, y estamos reduciéndole la protección a alfa, porque le estamos bajando el arancel, lo cual hace que caiga la producción de alfa, pero aumenta la de beta. El gobierno, ¿no?
calibra esta bajada de arancel y esta subida del otro, de tal manera que la producción total no varíe. O sea que la pérdida de producción de alfa sea igual al aumento de la producción de beta. O sea, este segmento beta 1, beta 2, que es el aumento de la producción de beta, es igual a este segmento alfa 1, alfa 2, que es la reducción de la producción de alfa, ¿no? O sea, se reduce la producción de alfa, pero aumenta la de beta. Pero si esta reducción es compensada por un aumento equivalente del otro sector, entonces la producción nacional no cambia. O sea, la industria como un todo no ha sufrido, ha cambiado su composición, pero el total de la producción no ha cambiado, entonces no hemos desprotegido a la producción nacional. No estamos desprotegiendo a la producción nacional. Hemos cambiado, sí, la estructura de protección, pero en conjunto, ¿no? Lo que se pierde acá se compensa por acá, entonces no ha variado la producción total. Y entonces, si este segmento alfa 1, alfa 2, ¿no?, es igual a beta 1, beta 2, entonces la producción total industrial no ha caído. Eso significa que con el arancel diferenciado, ¿no?, la producción total era alfa 1, beta 1, ¿no?, cuando había aranceles diferentes, ¿no? Ahora, cuando el arancel es uniforme, la producción total es alfa 2, beta 2. Entonces, esto se ha achicado, esto ha crecido, pero si este crecimiento es igual a esta contracción, entonces el total no ha cambiado. Entonces, alfa 2, beta 2 es igual a alfa 1, a beta 1, alfa 1, ¿no? Entonces, no se está desprotegiendo a la industria. Lo que se ha hecho es modificar la estructura industrial, pero el nivel de protección no ha caído, ¿no? Y eso está acá, ¿no? En esta, en este cuadro, en la última columna, están los efectos de un arancel uniforme, ¿no?, en el cual el precio doméstico de alfa es igual al precio, acá el arancel T, la tasa arancelaria es igual para todos. Entonces, el precio de alfa es igual al precio internacional 1 más el arancel. El precio doméstico de beta es igual, o sea, P es igual al precio internacional 1 más su arancel. Pero los dos aranceles son iguales, ¿no? Con estos nuevos aranceles, la producción de alfa es O alfa 2, ¿no? O alfa 2 acá arriba. Y la producción de beta es O beta 2, o beta 2 acá. Entonces, la producción de alfa se contrae en este monto, pero crece la de beta. Y si estos son montos equivalentes, entonces el total de la producción no ha cambiado. La producción total de alfa más beta es igual a, en este caso, alfa 2, beta 2. Que es igual a alfa 1, beta 1. Que es lo que dice acá, la producción total no varía, ¿no? Alfa 1, beta 1, o sea, alfa 1, beta 1, es igual a alfa 2, beta 2, si es que este segmento alfa 1, alfa 2 que se achica es igual a este segmento beta 1, beta 2 que crece. Eso es básico en de entender en este ejemplo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí.
Bueno, estos son, digamos, los impactos sobre la producción al haber cambiado los aranceles, ¿no? Lo que nos resta por ver es cuál es el impacto sobre el bienestar, en este caso la ineficiencia productiva, ¿no? Y para eso tenemos que volver a estas áreas, ¿no es cierto? Y esa es, digamos, la conclusión o la demostración final que nos permite este gráfico. Lo que aquí se muestra es que con arancel uniforme la ineficiencia es menor que con el arancel diferenciado. O sea, el arancel uniforme es un sistema que te permite proteger a la industria sin que la afectes, pero con menor ineficiencia. O sea, es un sistema superior. Tú logras proteger a la industria con menor ineficiencia, ¿no? ¿Y cómo sé que uno es más ineficiente o más eficiente que el otro? Bueno, comparando estos triángulos. Entonces, si volvemos a lo que hay que comparar es qué sistema es más ineficiente, el arancel diferenciado o el arancel uniforme. Bueno, entonces, con el arancel diferenciado, la ineficiencia es igual a A más B más C, con el arancel diferenciado. O sea, es la suma de las ineficiencias de las dos industrias. Con el arancel diferenciado de cuando el arancel a beta era más chico que el arancel a alfa, ¿no? La ineficiencia de beta era C, y cuando el arancel de alfa era este, diferente al de beta, la ineficiencia de alfa era A más B. Entonces, la ineficiencia total era A más B más C. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la ineficiencia cuando el arancel es uniforme? O sea, cuando estamos en esta línea roja. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver con este arancel cuál es la ineficiencia de beta y cuál es la ineficiencia de alfa, y sumarlas y ver cuál es menor. Entonces, aquí, con este arancel, ¿cuál es la ineficiencia de beta? Bueno, es este triángulo, ¿no? Beta ha aumentado la ineficiencia en beta porque el arancel ha subido. Entonces, ahora en beta la ineficiencia es este triángulo que es C más D. Antes era solo C, pero ahora es C más D. Es todo este triángulo. ¿Okay? Y la ineficiencia de alfa, que antes era todo este triángulo A más B, se ha reducido la ineficiencia porque, bueno, ha caído el arancel. Entonces, ahora la ineficiencia de alfa es solo este triángulo B. Con el arancel uniforme, la ineficiencia de alfa es B y la ineficiencia de beta es C más D. Entonces, la ineficiencia total con el arancel uniforme es B más C más D. ¿Sí? La ineficiencia total
con el arancel uniforme es la suma de la ineficiencia de alfa, que es B, más la ineficiencia de beta, que es C más D, o sea, la ineficiencia total con el arancel uniforme es B más C más D. Mientras que la ineficiencia total con el arancel diferenciado era C más B más A. ¿Qué área es mayor? ¿A más B más C o B más C más D? Tenemos que comparar ambas áreas. Y eso ¿no? Al final, en realidad, lo único que hay que comparar, ¿no? Es en el margen, ¿no? Es si al final lo que hay que comparar simplemente es A versus D, ¿no? Que son los cambios, ¿no? Porque acá en el caso de alfa, antes la ineficiencia era A más B, ¿no? Ahora es solo B, entonces acá hay una ganancia de eficiencia, esa. Y en el caso de beta, antes la ineficiencia era C, ahora es C más D. Entonces, la diferencia con la situación original es esta mayor ineficiencia, que es D. O sea, acá hay un aumento de ineficiencia, que es D, y hay una reducción de ineficiencia, que es A. Entonces, lo que hay que ver es si A es o no mayor que D, ¿no? Si la reducción de ineficiencia, o sea, A, es mayor que el aumento de la ineficiencia, D, entonces quiere decir que hay una ganancia de bienestar. Acá la hipótesis, y que se demuestra en el gráfico, es que lo que decimos es que la ineficiencia, y hablando en total, ¿no? La ineficiencia con el arancel uniforme, ¿no? Es B más C más D. O sea, con el arancel uniforme, la ineficiencia es B más C más D. ¿Ok? ¿Cuál es la ineficiencia con el arancel diferenciado? La ineficiencia con el arancel diferenciado, la ineficiencia total es A más B más C. Entonces, lo que sostenemos es que B más C más D es menor que A más B más C. O sea, la ineficiencia uniforme con el arancel uniforme es B más C más D. En ambos casos hay ineficiencia, pero es menor que la ineficiencia con el arancel diferenciado, que es A más B más C. Si yo demuestro esto, ¿no? Quiere decir entonces que la ineficiencia con el arancel uniforme es menor que la ineficiencia con el arancel diferenciado. Entonces ahí estoy reduciendo la ineficiencia, no le estoy eliminando, la estoy reduciendo. Esto es lo que quiero demostrar. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, desarrollo esto, ¿no? Yo paso B más C de este lado de la desigualdad hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este B, este más B lo paso al lado izquierdo de la desigualdad con signo negativo, menos B, ¿no? Y este lado C lo paso al lado izquierdo de la desigualdad, que acá es más C, acá pasa con signo negativo, menos C. Entonces, y A lo dejo acá, en el lado derecho, donde está.
Entonces en el lado derecho me queda A. En el lado izquierdo, ¿qué me queda? Me queda B, bueno, más C más D, lo que estaba, más lo que he pasado, B y C lo he pasado para allá, pero B más B ahora es menos B, y más C ahora es menos C. Entonces tengo esta otra desigualdad, ¿no? B menos B más C menos C más D menor que A. Bueno, acá facilito, más B y menos B se elimina, más C y menos C se elimina, y lo que me queda es la comparación entre D y A. Y lo que yo digo es que D es menor que A. El área D es menor que A. O sea, esta área D es menor que esta área A. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo que el área D es menor que el área A? Bueno, geometría. Esta figura geométrica D, ¿okay?, tiene menor área que A. Y es simple, ¿no? Las dos tienen la misma base. La base de esta figura geométrica, ¿okay?, es este segmento de acá, que es lo que aumentó la producción, ¿no? Y la base de esta otra figura geométrica, ¿no?, A, la base es esta distancia, que es la caída en la producción de alfa, ¿no? Pero lo que yo he construido esto de tal manera que este segmento alfa, alfa, alfa 1, alfa 2, que es la base de esta figura, es igual al segmento beta 1, beta 2, que es la base de esta figura geométrica. O sea, estas dos figuras, A y D, tienen la misma base. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? Así se ha construido este gráfico. Estas dos figuras geométricas, D y A, tienen la misma base. Pero, ¿cuál es más chato? ¿D o A? ¿Cuál tiene menor altura? ¿Esta figura D o esta figura A? ¿Quién es más chato, D o A? En el gráfico. ¿Quién D, es más profesor. alto? ¿Ah? D es más chato. Es más chato, ¿no es cierto? O A es más grande. Entonces, claro, es más chato. Está, acá D llega hasta acá nomás. A sigue más hacia arriba. A es más grande que D. D es más chato. Pero los dos tienen la misma base, ¿no? Los dos son iguales de gordos, pero uno es más chato que el otro. Entonces, ¿quién tiene más área? A, ¿no es cierto? Y D es más chato y de igual base, entonces tiene menos área. Entonces, en el gráfico, como se ha construido, esta área D es menor que A. Entonces, ¿qué es lo que está acá? ¿No? El área D es menor que A. ¿Y qué significa eso? Que D es la parte del costo de ineficiencia con el arancel uniforme, ¿no? Y A es la parte de la ineficiencia con el arancel diferenciado. Entonces lo que estoy diciendo es que la ineficiencia con el arancel uniforme, que se reduce a D al final, es menor que la ineficiencia con el arancel diferenciado, que está representada por A. El EQQD, ¿no? Lo que queda demostrado acá es que el arancel uniforme es más eficiente que el arancel diferenciado, ¿no?, que es
lo mismo que decir que el área D es menor que A. Ambas áreas tienen la misma base, pero A tiene más altura, entonces quiere decir que en área A es mayor que D. Y eso es lo que acabamos de demostrar. Lo que acabamos de demostrar es que el arancel uniforme es superior al arancel diferenciado. Superior en términos de que genera menor ineficiencia. Y ese es el argumento de fondo en favor de una estructura arancelaria uniforme. Y entonces quienes argumentan, ¿no? Y siempre hay razones para decir, no, que este producto hay que cobrarle más, a este menos. Miren, argumentos pueden encontrar miles. ¿Ya? ¿No? Que este bien es de lujo, ¿no? Que el otro es de consumo masivo, ¿no? Que esto es un insumo, ¿no? Que esto es un libro, que porque va a pagar más que el... Perfecto. Pero en términos de eficiencia, lo más eficiente es un arancel de eficiencia económica, lo recomendable es un arancel uniforme. Ahora, si uno quiere encontrar argumentos a favor de la diferenciación, también los hay y los debe haber por cientos, ¿no? Pero el tema de fondo de análisis económico hay que plantearlo en términos de eficiencia productiva. Y ahí no hay discusión. Ahí el arancel uniforme es más eficiente que el arancel diferenciado. Y eso está demostrado acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto está explicado, repito, creo que todavía no le subió la idea. Es un artículo muy antiguo de un gran economista del siglo pasado, Harry Johnson, que escribió este artículo, que es la forma, digamos, relativamente más sencilla de demostrar la superioridad de una estructura arancelaria uniforme. Hay, digamos, otros modelos para demostrarlo. Claro, acá es con dos bienes, uno puede hacer un análisis con varios bienes, pero ya ahí tiene que hacer pues, sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero se puede demostrar igual, ¿no? Eh, y, eh, y en general, ¿no? Esto es un... el tema ya en general, quedándonos no solo en el tema arancelario, ¿no? Sino en general en todos los impuestos, ¿no? Que afectan a los precios de los bienes, ¿no? El principio básico, ¿no? De eficiencia económica es que, hablando de bienes, ¿no? Si hay que ponerles impuestos, ya sea aranceles o IGB, por ejemplo, ¿no? Lo ideal es buscar una estructura uniforme, ¿no? O sea, todos que paguen igual. Desde el punto de vista de eficiencia es lo más eficiente, ¿no? O lo que es menos ineficiente, ¿no? Porque siempre
o lo que te crea menos distorsiones, que te afecta menos los precios relativos. Al final lo importante es tratar de preservar la estructura de precios relativos del mercado. Pero cuando el gobierno pone impuestos, ¿no?, diferentes a un bien y a otro, está alterando los precios relativos. Eso se llama distorsión. Y las distorsiones generalmente son malas, porque te afectan las decisiones de producción y de consumo, ¿no? Entonces las decisiones ya no se guían por lo que hay en el mercado, sino por lo que el gobierno decide. Porque el gobierno decidió que esto era más caro y esto era más barato cuando decidió ponerle un impuesto mayor a uno que al otro. Y a la larga, eso conduce a mayor ineficiencia. Por eso, al menos como principio económico, cuando se trata de poner impuestos, ya sea a las ventas, como el IGB, o a las importaciones, como el arancel, hay que tratar de preservar la uniformidad. Ahora, siempre va a haber argumentos, y a veces son argumentos políticos, ¿no?, o sociales, ¿no? No, que a este hay que cobrarle menos, a este más. Bueno, la decisión no es solo económica al final, seguramente, ¿no es cierto? Hay elementos políticos, porque dicen, no, no quiero encarecer la gasolina porque si no me hacen huelga. Bueno, está bien, okay, pero esa es decisión política, ¿no? Pero el principio económico es este, ¿no? Eso es una distorsión y eso crea ineficiencia. Eh, y en el caso del Perú, ¿no?, y eso es lo que yo, al menos en los dos grandes instrumentos de política económica que afectan los precios relativos, que son los aranceles y el IGB, es bastante uniforme. En el caso del IGB, ¿no?, la regla general es 18% para todos. Hay algunas excepciones, ¿no? Lo ideal sería que no haya, pero bueno, ya son otros criterios, ¿no? Hay criterios políticos, hay intereses también individuales o regionales, ¿no? O pero desde el punto de vista estrictamente económico, hay que también tratar de hacer prevalecer la eficiencia. Entonces hay gente que dice que no, que el IGB, ¿por qué todos pagan 18%? Que estos productos deben pagar más y estos menos. Bueno, eso es introducir distorsiones que a la larga traen más costos que beneficios. Suena bonito, claro, pero no es pues lo recomendable desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, al menos, y por eso en general el IGB o el IVA, ¿no?, un sistema de impuesto de tasa igual para todos. Así es en el Perú y así es en muchos países. En otros no lo es tanto, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tiene un IGB como el peruano, pero ahí tienen diferente. Algunos productos pagan 18%, otros 14%, ¿no?, otros 10%. Bueno, esa es una distorsión innecesaria, tal vez para satisfacer ciertas presiones políticas, no lo sé. Pero eso tiene un costo en términos de ineficiencia. Igual con el arancel, lo más eficiente es tener un arancel uniforme para todos los productos, ¿no? Y ahí nadie debería quejarse. Yo no estoy favoreciendo ni perjudicando a nadie, a todos les cobro igual, ¿no? A todos los productos les cobro igual. ¿Eso es más justo o no? Y bueno, ahí entramos a otro tema, el tema de justicia, ¿no? Yo podría decir, sí, es más justo, a todos les cobro igual, ¿no?
Estoy hablando de bienes, ¿no? No de personas. Este, es más eficiente. Entonces, en términos de eficiencia, esa es la defensa en favor de la uniformidad. Bueno, este es un tema ya que puede llegar a muchos, tiene más alcances, pero estos son los argumentos más importantes, ¿no?, a tomar en cuenta en el diseño de una estructura arancelaria o impositiva en general. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, entonces si no hay más preguntas ya terminaríamos la clase y continuamos el martes. ¿Ok? Nos vemos entonces el martes. Bye.